Hola, soy Traniela Carle Campolieto y quiero invitarlos a este vuelo del humor. Por eso, las siguientes empresas a las que no les interesa el país están auspiciando este especial de Taricón de Rottenberg. Tortas Carina, de Milei Hermanos. En Tortas Carina te esperamos para que disfrutes de nuestras mejores creaciones. Postre Balcarce, si apoyás, te untamos con el dulce. Chocotorta, el postre de Axel Kicillof, que agarró la torta y al igual que a la provincia, la chocó. De ahí lo de Chocotorta. Christy Cake, la pasta frola que Cristina probó y se quedó con toda la pasta. Mauri Pie, la típica rosca con los huevos al plato. Y torta frita argentina. Argentina, si vuelve el populismo, está frita. Tortas Carina, de Milei Hermanos. Acércate y animate a decirnos que no. Te hacemos torta. La diversión está aquí, en Rivadavia 630. Un nuevo especial de Tarico on the Rottenberg. Hola, muy buenas noches, soy Ariel Tarico, esta es mi voz, creo. Y estoy muy feliz por estar acá con dos colegas, Pelusa y El Tero. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos querés que yo hable con la voz como vos o como yo? Lo que te salga. Bueno, vaya a saber lo que puede suceder. Sí. Pelusa Suero, ¿ese es tu verdadero nombre? Ese es mi verdadero... en realidad mi nombre es Pedro Domingo Suero. Pedro porque mi papá se llamaba Pedro. Sí. Domingo porque mi abuelo se llamaba Domingo. Y mi mamá pensaba que iba a ser una nena. Ajá. Y me puso antes de nacer... Date cuenta, yo nací en 1938. Sí. Tengo unos cuantos en la cuestión es que ella pensaba que yo iba a ser nena. Y la sorprendí cuando nací, ¿viste? Pero me sigo llamando Pelusa y resulta que Pelusa es mucho más recordatorio, mucho más recordativo o recordable que Pedro, ¿te das cuenta? Así que soy Pelusa Suero. Jovato, llamarme Pelusa, la verdad. Pelu, claro, sí. Pelu. ¿Y el Tero de dónde viene? El Tero viene de un partido de fútbol que se jugó en principios de la década del 79 exactamente, 1979, entre los de la Radio del Plata y la productora de JC. Entonces después del partido vinieron las cargadas en el asado y nuestro director técnico, Daniel Blesborg, que era el coordinador general de la radio, empezó a deslindar responsabilidades. Dijo, ¿cómo no vamos a perder si este no sé qué, aquel otro no sé cuánto, y este, que es flaco como un tero, no paró una pelota? Y a partir de ahí me quedó El Tero. Es increíble, El Tero. Y encima, doble apellido aparte, porque te da como... es imponente, El Tero Martínez Puente. Tal cual. Te confieso que yo no conozco tu verdadero nombre. Sos El Tero. Yo me llamo Ricardo. Mucha gente me dice El Tero Martínez Puente. ¿Cómo es tu nombre? Ricardo Martínez Puente. Sí. Pero es El Tero. Si los oyentes se acuerdan, creo que sí, era la voz de ESPN. Muy bien. Sí, señor. Véanlo por ESPN y Disney Plus. Sí. Qué maravilla. Sí, qué maravilla. No, viste, aparte me empiezo a recordar ahora cuando, por ejemplo, ponía un video, el VHS. Y aparecía la voz que decía: la película que usted está a punto de disfrutar ha sido grabada en un cassette verde con tapa verde. Si el cassette no es verde con tapa verde, le alquilaron una copia pirata. Sí. No se deje sorprender. Exija la calidad de un original. ABH. Aparte tiene una memoria de loco el tipo. Yo no me acuerdo lo que dije ayer. No, claro. Sí. Es increíble que te acordás el mismo texto. Claro. Sí. Lo que cambiaba era el color. Esto era para evitar la piratería. Claro. Entonces lo que hacía ABH le pedía al que hacía las carcasas de los VHS distintos colores. Sí. Y la realidad es que era verde marmolado, rosa marmolado, unos colores extraños. No sé si te alquilaban un VHS que era negro o con otro color, era una copia pirata. Le damos la bienvenida a David Rottenberg. Hola, David. Acá se suma. Un aplauso. Ahí está. Bravo. Bravo.
¿Qué haces, Vos sabés que campeón? me estaba acordando de las veces que se me trababan esos cassettes ruleta, que uno, Sí. uno compraba la copia. Sí. Y nunca eran verdes con todo eso. ¿no? Es más, nunca vi un cassette verde. Qué bárbaro. Perdón, ¿qué es verde? Nunca vi un verde, digamos. Sí. Tal Entonces, cual. vamos a empezar hablando un poco con Pelusa de sus comienzos a los 14 años. Mira, vos sabés que yo también empecé a los 14 en Mirá la vos. radio. Mirá vos. A esa edad. Qué barbaridad, increíble. Bueno, sí, pero en realidad, Sí. ¿qué pasó? Yo en realidad cantaba. ¿Por qué? Porque mi mamá era pianista, mi tía era pianista, mi tía era mejor pianista que mi mamá y era amiga de todo el mundo musical de Buenos Aires. Sí. Y por lo tanto a mi casa venían a tocar el piano montones de tipos que eran profesionales. Mi tía no era profesional, era una muy buena aficionada que tocaba como una profesional. Y entonces, bueno, yo siempre paradito, calladito, al lado del piano, he estado escuchando a tipos impresionantes. Así que era cantante. Entonces, primero tuve un dúo, después tuve un trío, después tuve un cuarteto. El del cuarteto fue Picho Ciamarela. Picho Ciamarela, hijo de don Rodolfo Ciamarela. Sí. Don Rodolfo Ciamarela era autor de cientos de canciones de éxito y aparte, fundamentalmente, el primer jinglero. Entonces, nosotros tanto grabábamos cosas que él nos pedía, Sí. pero fundamentalmente grabábamos jingles. O sea que yo a los 14 años entré a un estudio de grabación con esos micrófonos gigantes Sí. que había antes y me encontré con todo el mundo de la grabación y me fasciné. Mi mamá, Era para la radio eso, ¿no? ¿Los jingles o para qué? en ese entonces sí, en ese entonces la radio, porque Sí. sí, yo no me acuerdo exactamente, no, a mis 14 años tenía que hacer la radio, no había ningún canal de televisión. Después estuvo el Canal 7 muchos años y después cuando yo ya, inclusive, coincidentemente ya era un poquito mayor, salieron el 9, el 11 y el 13 juntos. Cuando terminó Perón y entró el nuevo gobierno hizo esta posibilidad de tener distintas radios. Con lo cual, bueno, es todo un problema porque a partir de que surgieron 4 canales de televisión empezó a surgir la competencia. Sí. A ver, me estoy haciendo un lío terrible. Fundamentalmente, yo como cantante entré a cantar en un programa que se llamaba La Revista Dislocada. Sí. La Revista Dislocada, programa cómico fundamental de la Argentina que iba los sábados, Al perdón, mediodía. los viernes. Sábados al mediodía. ¿No iba los No, domingos? perdón, los domingos. Los domingos al mediodía. Al mediodía Disculpa. era. Sábado o domingo Hoy- al mediodía. sí. Últimamente estoy bastante loquito, Sí. pero los domingos, antes de la comida. O sea que todo el mundo, que la costumbre era comer en la casa de los abuelos o de los padres y toda la familia se reunían a comer como ahora no se hace. Claro. Se juntaban y entonces escuchaban la radio. Sí. Bueno, Jorge Marchetti, que es guionista de Héctor Larrea de muchos años, que ha Sí. hecho éxitos acá en Radio Rivadavia, siempre me contaba la anécdota que de chico lo mandaban a comprar el pan y que él iba, ¿no?, caminando por el barrio y en todas las casas iba escuchando La Dislocada. Claro. Iba Claro. pasando por distintas casas y estaba La Dislocada. Claro, es decir, yo creo que tenía Sí. una audiencia de un porcentaje Sí. muy alto, cercano al 90%, una cosa así, de ese estilo. Delfor Amaranto Di Casolo. Sí, Claro, señor, sí. sí, señor. Resulta que yo, justamente, ¿qué ocurría? Delfor Amaranto Di Casolo compraba chistes, porque él era el guionista, pero compraba chistes de actualidad antes del programa. O sea, a las 9 de la mañana se juntaba con un montón de guionistas que le ofrecían chistes. Y yo dije, bueno, esto capaz que a mí me pueden comprar. Y empecé a escribir chistes y cosas. Chistes cortos siempre era. ¿no? Claro, sí, propuestas. Sí. Entonces, de golpe se me ocurrió proponerle un personaje que era un correntino, a ver, digo bien, un correntino, sí, que transmitía carrera de yacaré. Y ahí nomás me metió en el micrófono, pero ya como actor. Sí. Porque, ¿qué pasa? Yo, cuando entré en la revista Dislocada, yo era un cantante, pero de golpe me encontré con el Gordo Porcel, Sí. del cual fui amigo hasta su último tiempo. Y entonces yo empecé a ver lo que era el trabajo de los cómicos, que me encantaba, me moría de risa yo, se moría de risa todo el mundo, pero yo ahí, al lado de ellos. Y evidentemente me encantaba todo lo del humor. Y entonces cuando le propuse a Delfor hacer el relator de Carrera de Yacaré,
Ahí nomás me lo compró y ahí lo empecé a hacer. Pero fue muy cortito. Sí. ¿Por qué? Porque en ese momento habían surgido los canales 9, 11 y 13 y había empezado la competencia contra el Canal 7, la competencia publicitaria. Y entonces yo, que tenía mucha experiencia en lo que era cantar jingles y demás, con Rodolfo Giamella desde mis 14 años, automáticamente puse con Miguel Loubet, director musical de los Guaguancó. Éramos socios, tocábamos en los boliches. Qué feo la pasaban ahí. No sabés lo que sufríamos. Pero eso es para otro programa de radio. Bueno, resultado. Con Miguel pusimos claro, Miguel era un músico de oficio, tocaba piano, fenómeno. Y entonces grabábamos todos los bocetos para venderle a los clientes. ¿Y qué pasa? En los bocetos yo tenía que hacer la locución, porque claro, no íbamos a llamar a un locutor para grabar un boceto. Sí. Yo grababa la locución, que tenía que parecer un locutor. Tenía que grabar el canto, tocábamos instrumentinos, hacíamos todo lo más posible para no tener costo en el boceto hasta que lo compraran. Y por lo tanto desarrollé sin querer el tema de poder hacer voces de dibujos animados también. Y bueno, a partir de ahí, ¿qué pasa? Entró otro guionista que era Carlos Ceretti. Carlos Ceretti era el guionista de Loewe. Loewe era una productora de cine publicitario que iba... Yo explico todo esto porque los chicos de hoy no saben de qué se trata. Bueno, es decir, Loewe era... Ya cuando dijiste yo trabajaba, los chicos tampoco entienden. ¿Qué es eso? ¿De qué habla? Bueno, aquí que Ceretti era el guionista importante, el guionista jefe de todos los guionistas que tenía Loewe. Loewe tenía un representante en cada provincia y en cada provincia se pedían cosas especiales para la provincia para pasar en el cine, antes de la película, toda la publicidad que se hacía. Y entonces, por lo tanto, Ceretti tenía un trabajo gigantesco y tenía una capacidad brutal de trabajo. Tenía, hasta te diría, una tara. Porque, ¿qué pasa? Uno le pedía un laburo y él te daba 11. Claro. Con lo cual yo inicialmente le decía, bueno, haceme un guión para fulanito, que quería vender, y él me traía 10 o 15 guiones. Y yo iba con los 15 guiones. Entonces el cliente me decía, ay, qué bueno esto, ¿por qué no lo ponemos acá? Y me hacía un refrito terrible, al punto tal que le digo, Ceretti, escribime uno para que me digan que sí y otro para que me digan que no. Cosa que le costó mucho trabajo. Bueno, en definitiva, todo este tema de grabar jingles, hacer locuciones, escribir o producir o vender, todas cosas que fueron surgiendo sin querer, porque yo en realidad básicamente era un cantante, pero me terminé convirtiendo en un montón de cosas. Y bueno, a partir de ahí la cosa prosperó y bueno, qué sé yo, llevo como currículum, debo tener más de 6.000 comerciales que han ido al aire. Que han ido al aire, porque los que grabé ya no llevo cuenta, en 70 años de laburo, date cuenta. Tengo 86 y prácticamente paré en la pandemia y de ahí en más, acá estoy. Acá estás, dejando testimonio. Claro. Acá estás. Tratando de hacer un resumen, ¿viste? Sí, de los comienzos. Sí. Y Ricardo, ¿tus comienzos dónde fueron? Mis comienzos fueron en la publicidad. Sí. Yo estaba en tercer año del ISER, me acuerdo que vinieron a hacer un casting porque necesitaban gente para un testimonial para Shampoo Ballet. Como era un testimonial, se necesitaba que fuera un locutor, porque si ponían un actor iba a ser un poco complicado después doblarlo. ¿Qué es un testimonial? Un testimonial es cuando te paran en la calle y te preguntan algo. Y vos decís, sí, yo hago tal cosa, tal otra. Entonces, mi personaje era un joven, yo en aquel momento era joven, y estaba en un kiosco comprando algo y se acercaba un periodista y me preguntaba si conocía Shampoo Ballet y si lo usaba. Entonces lo que tenía unas líneas en la cabeza, pero era improvisación para que sonara bien natural. Y bueno, quedé seleccionado. Se buscaba una señora de unos 40 años, un señor de unos 40 y pico y un jovencito. Y quedé para hacer ese comercial. Entonces, apenas me recibí de locutor, en enero del 79 grabé filmé, porque en aquel momento era fílmico, filmé este comercial. Y a partir de ahí
había la productora de sonido, la de Aníbal Levinson, que era la número 1 que hacía sonido para películas. Me escucharon, me llamaron y empecé a hacer lo que era doblaje de actores. Doblé durante mucho tiempo a Adrián Guío con una campaña de Gillette, a Carlos Iglesias con la campaña de Long Bee. Y después el mismo mercado me fue llevando para hacer el remate de publicidad. Claro, el remate o sea, de ellos ponían la imagen y hablaban el texto. Yo los doblaba. Y vos exactamente. Porque solamente un locutor podía decir marcas. Las tareas específicas del locutor son mencionar los productos, hacer la continuidad artística y leer los noticieros en las radios. Esas son tareas específicas del locutor. Entonces, para mencionar a la marca tenés que ser locutor. ¿Y tuviste la devolución de alguno de estos actores con que te Carlos agradecieron? Iglesias. Che, gracias por mejorarme. Con Carlos Iglesias sí tuve la oportunidad de cruzarme, después con Bahamonde, también otro actor, que doblé unas cosas para Grundig, a él no lo había visto, eso son producciones de Carlos Eretti, y con los demás no porque se hace la película, se filma, después uno hace el doblaje. ¿Puedo contar una pequeña historia que me salió? Sí. Resulta que en un determinado momento se filmó a un actor. Entonces, la voz de él no gustó a la empresa. Entonces me llamaron a mí para que yo le pusiera una voz. Y por lo tanto la puse en doblaje perfecto. Lo que pasa que él siempre, el actor, creyó que la voz que yo le había puesto era la de él. Y un día que me lo encuentro, digo, hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué si yo que te doblé en el comercial? No, un momentito. Ese era yo. Te lo juro. Y era hiper conocido. Dale el nombre, vamos. ¿Quién era? No se entera nadie. Tal cual. Ahora, yo tengo entendido que vos tenías voz finita hasta los 13, 14 años. Sí, señor. Yo tuve el cambio de voz muy tarde. Claro, la gente se pega el estirón. No, él pegó la voz grave, digamos. Yo me acuerdo que estaba en el secundario y hasta tercer año tenía la famosa voz de pito. Y estaba, en el coro del colegio estaba dentro del registro soprano. Ah, los castrati eran. Exactamente. Bueno, yo vengo, en realidad, esta es mi verdadera voz, ¿te das cuenta? Ahora, el problema que tengo es que tengo que fingir que soy un poquito más grande. Con la voz verdadera, claro. Sí, se produjo tarde el cambio de voz y después pasó de un extremo al otro. No sé si es producto de porque fue tarde y pasó de una punta a la otra o qué, o porque tenía que ser. Sí. Pero, claro, yo me estaba acordando que cuando empecé en radio y empezaba a hacer los personajes, al principio me decían, como estaba cambiando la voz, salí por teléfono, que sale más creíble. Claro. El personaje que haga, que realmente era gente grande que yo imitaba, entonces... Claro, el teléfono te agrega, o mejor dicho, te quita ciertas frecuencias, entonces evidentemente podés parecerte mejor. Sí, y a los 18, claro, cuando empecé a estudiar en el ISER de Santa Fe, ahí, bueno, adquirí esto de la respiración, de empezar a cuidar esta garganta, herramienta. Claro. Hola. Sí, ¿vos cómo te la cuidas? Porque digo, es un caño tremendo. Estás hablando así natural, tranquilo, y te sale así. Sí, no me... como alguna gente que se enloquece y dice, 2 grados menos, me tapo la garganta, no tomo agua fría. Lo que sí hago son ejercicios de respiración, de colocación de voz, que es fundamental. Esto es lo que vos decís, cuidar la garganta, poder emitir bien para no hablar de garganta, como dicen los foniatras, y tratar de hacer eso todo el tiempo. Y si vas a, no sé, a un recital, a una cancha, donde fuera, siempre colocar la voz y no tratar de que sea un nivel más alto del que podés hablar, para no lastimarte. Pero hay una voz natural de Tero. Y esta. No puede ser. Yo imagino llega a la casa y dicen... claro, no, parece... Hablemos. Bueno, durante el día se hablaron los siguientes temas. Es como que me cuesta verlo. No, uno habla así ya por naturaleza y tratás de hablar, de modular bien, porque después cuando tenés que hacer una locución y tenés que entrar en la parte finita de la locución, te cuesta un poco. Si no venís, creo que a todos nos cuesta un poco cuando nos volvemos de las vacaciones, que no estás trabajando, entonces enganchar el ritmo a veces cuesta un poquito. Yo creo que si uno habla normalmente bien, modulando bien, pronunciando bien y que se entienda todo, después cuando haces una publicidad o lo que tengas que grabar, un video o lo que fuera, ya sale natural. Sí. ¿Puedo interrumpir un cachito? Sí, cómo no. Porque claro, él está diciendo cosas que me pasaron a mí. A mí me ocurría que yo tenía una abuela que era sorda,
pero semisorda, porque escuchaba, había que hablarle en el oído. Y por lo tanto, mi mamá trabajaba, era maestra, y yo me quedaba solo con mi abuela. Sí. Mi abuela tenía su mundo personal, porque como buena sorda estaba aislada, y la única manera que había para hablar era hablarle mirándola, que ella me mirara a la boca y pronunciar bien las cosas, con lo cual yo heredé, mejor dicho, desarrollé una manera de hablar entendible, a un ritmo entendible también, y con una voz lo más argentina, para decirlo, lo más clara posible. Y entonces esa es mi primera parte. Ahora, ocurre que después, cuando empecé a hacer voces de dibujos animados, y cuando empecé a trabajar en los estudios de grabación, descubrí que el uso del micrófono hace que uno pueda discriminar, porque si yo estoy hablando de costado, cambia el sonido, ¿te das cuenta? Sí. Entonces uno, estoy hablando de frente al micrófono, los que me pueden ver lo ven, pero si yo empiezo a hablar de costado, cambia un poco la frecuencia. Y entonces si yo cambio la frecuencia de la garganta y la hago un poquito más arriba, ¿no es cierto? Hablo exactamente igual, pero lo único que hice fue subir la frecuencia, empieza a cambiar la cosa, ¿te das cuenta? De esa manera pude hacer distintas locuciones y lograr determinados colores de voz para que se entendiera mejor. ¿Y te pasa que acompañas con los gestos, con la gesticulación de la cara y también de los labios? ¿Eso? Y si no lo hago con la mano no sale bien. Claro, claro. No, sí, por supuesto. Bueno, mi abuela materna, también era sorda. Qué bárbaro. Bueno, yo estoy sordo porque heredé eso. Vos sabés que quiero ir un poquito a lo de la dislocada, lo que decía que en ese programa debutaron casi todos los grandes capocómicos, y la mayoría empezó haciendo imitaciones. Claro. Porque Porcel empezó imitando a Balá. Pero bueno, porque era obligatorio para él, porque se había ido Balá, Marquesina y Locati, que eran los tres, salieron de la revista Dislocada exactamente el año en que entró Porcel, que fue el año que entré yo, porque teníamos la misma edad con Porcel. Claro. Y básicamente lo que tenía que hacer Porcel era imitarlo a Balá. Pero de ahí se despegó y bueno, aparte era... muy importante, el programa era con público, y entonces él salía vestido de mujer, si hacía una mujer, y de golpe se pinchaba los senos, porque él tenía unos globos, y se pinchaba uno de los senos y le explotaba el globo, por supuesto. La gente moría de risa, la risa era genuina, la risa era verdadera, la risa correspondía. Pero estaban haciendo streaming entonces. Claro. ¿No? Sí, claro, porque los chicos inventaron algo ahora. Sí. Claro, 60 años después. Lo mismo, bueno, Vicente La Russa también imitaba políticos. Sí, señor, claro. Yo gran trabajé cantante, con él ahí. Gran cantante. Sí, señor. De música clásica, ¿no? Cantante de ópera. Bueno, de ópera. Una vez incluso en el programa cantó con Plácido Domingo. Mira. Y con el pucho en la boca, aparte. Que Plácido Domingo decía que estaba asombrado de cómo pudo sostener la voz. Claro. Y tenía el pucho de cotea, Domingo. Y estaba acá cantando ópera, era increíble. Y ahí en la revista Dislocada estaba también Oscar Casco. Yo me acuerdo que hacía un personaje de alguien que estaba, un tipo que viajaba por el mundo y siempre tenía un lío de polleras con algún embajador, algún presidente, lo que fuera. Y él contaba esa historia a alguien que estaba ahí y le decía, ¿y por qué fue? Por un tango, decía. Y pasaban un tango y contaba siempre la historia, que se enganchaba a la mujer de alguien para bailar un tango y se armaba un lío bárbaro. Ese personaje lo hacía Oscar Casco en la revista Dislocada. Mirá vos, yo no trabajé con Oscar Casco. No. En el tiempo que yo estuve allí, no. Pero sí, me acuerdo, por supuesto, de que trabajaba Oscar. Sí. Grandes actores, por lo que decía Ariel. Sí, Raúl Rossi también. Raúl Rossi, con él trabajé muchísimo. En la revista Dislocada. Bueno, una vez en Carlos Paz me lo presentan a Tristán y me dice, Tarico, vos sabes que yo también empecé haciendo imitaciones en la revista Dislocada, que era Tristán Díaz Ocampo. Y Delfor a veces me pasaba un texto y yo tenía que imitar. Y me pasó de escuchar después, y era como una sucesión de sketch cortitos. Bueno, yo trabajé con todos ellos. Y por supuesto aprendí. Y Cacho Fontana haciendo la locución comercial. Bueno, justamente. En principio, una de las razones que yo... Con Cacho fuimos amigos también hasta su muerte, inclusive lo iba a ver al geriátrico, porque fuimos amigos desde el principio, cuando él empezó ya a ser el locutor de la revista Dislocada, y yo lo imitaba a él.
y aprendí todas esas cosas que él tenía para Pluma. Claro, era una cosa, ya no me acuerdo bien, ¿no? Pero era una voz tremenda que decía Odol, y la L era una cosa redondísima. Lo decía con seguridad, marcaba bien las letras. Qué barbaridad. Me pasó una cosa tremenda con él, y eso lo puedo contar, desgraciadamente porque él no está, porque si no, no lo contaría. Resulta que él tuvo un traspié, él era el locutor de Odol. Sí. Y un buen día, Odol tuvo un traspié con Odol y dejó de ser el locutor. Y entonces, ¿a quién llamaron? A mí. Y a mí me pidieron que lo imitara. Y yo, tanto por ética como, no sé, en principio yo no quería dejar de ser yo. Y por lo tanto le dije que no. Me dan los textos y lo único que me salía era la voz de él. Al punto tal, lo imité de una manera tal que dije, no lo quiero hacer, y no fui el locutor que lo reemplazó. Sí. Es notable. Sí. Bueno, él lo que pasa que era la cara y era como la marca. No, era una barbaridad era. De todo, de IPF, era un profe. Sí, fue un ícono de la locución comercial y de conducción de programas también. Bueno, Odol pregunta, y en una etapa creo que estuvo Carlos D'Agostino o algo así, me parece. Eso es Justa, puede ser. Había un programa, Justa del Saber, que creo que Carlos D'Agostino y Evangelina Solari, los conductores, donde competían colegios por, a ver quién sabía más. Y me acuerdo que creo que era D'Agostino y Evangelina Solari. Me vino así en la mente. Sí. Me pegó el viejazo, perdón. Sí, no, también había un programa que decía Dar en el Blanco con extracto de blanco. El otro programa también de Carlos D'Agostino, ¿te acordás? Que había que ponían un X cantidad de productos y tenías que averiguar el precio. Yo le hice el jingle a extracto de blanco, le hice el jingle. Blanco con extracto de blanco. Entonces tenías que adivinar el precio de esa canasta, y la persona que lo adivinaba se llevaba todo eso. Qué loco, porque estamos asistiendo a recuerdos sobre que se hacía televisión y radio 24 horas y había que crear cosas en vivo, contenido, nada de lata. Claro, había un rato de noticias, una hora de noticias, y el resto era creatividad, con jingles propios, con guiones propios, con... Exactamente, sí. Noticiero con el icónico El Reporter Eso, con Armando Repeto. ¿A quién se le ocurrió ese nombre? ¿No se dieron cuenta que decían Tereso? Reporter Eso era terrible. El Reporter Eso. Claro, había que ser para el Reporter Eso. Bueno, estamos acá charlando con el Tero Martínez Puente, con Pelusa Suero. Próceres. Y queremos también que, a ver, si pueden contar con qué profesional disfrutaron más de compartir un micrófono. Particularmente yo he compartido micrófono con todos. Es impresionante. Con Cacho Fontana, con Ricardo Jurado, con... Maestro. Pero tremendo. O sea... Y con todos tuve muy buena relación. Por supuesto hubo locutores que entraron y salieron muy rápido, pero Ricardo Jurado, por ejemplo, hasta su muerte fue una cosa fuera de serie, inimitable. Inimitable. Maestro con todas las letras. Tremendo. Sí, número uno. Con Cacho mucho, y bueno, después... Y he gozado realmente el hecho de poder ser quien tenía... un diálogo con el locutor, ¿no? En los comerciales y aparte íntimamente. Sí. Aprendí muchísimo de ellos. Sí, en radio me tocó trabajar, con Armando Repeto en Radio del Plata. Yo no hice mucha radio en vivo, sí, muchas cosas grabadas, pero me tocó grabar comerciales con Puenzo, Sorín, Estañaro, con Yusid. Todos eran directores de largos, pero de largos, de largometraje, pero también hacían fílmicos publicitarios. Yo lo diría al revés. Eran directores de comerciales que, por ser famosos por los comerciales, llegaron al cine. Sí, puede ser. Porque cuando empezó el comercial de televisión, los directores de cine clásicos no querían, les parecía una cosa mínima hacer una cosa de 30 segundos, ¿te das cuenta? Claro. Un comercial, 30 segundos, 50 segundos como máximo. Entonces, a partir de ahí surgió toda una generación de directores que surgieron del comercial y de ahí llegaron al cine. Claro. Inclusive,
hubo Paternostro, no sé si te acordás. En realidad todo lo que ganó con la publicidad lo invirtió en el cine, y esa es una de las razones por las que se fundió. Claro, por eso lo decía Sorín, yo gano plata con la publicidad y la pierdo con el cine. Ahora, qué tipos maravillosos. Yo me acuerdo, todos. porque aparte sabían. Sí, sabían. Grabar con Jorge Ginsburg, que era creativo en Lautrec. Sí. Me tocó grabar con él, que venía a marcarme las locuciones. Entonces tenés gente que, no sé, Gudiño Kiefer en Walter Thompson. Tenía gente, lo que hablábamos antes, gente con background, con conocimiento, con base como para poder... Con kilómetros recorridos. Claro. Bueno, ahora quiero cumplir un sueño, es que pidan un corte. Okay. Tienen que decir, lo vamos a hacer a dos voces, ya que estamos acá. Nosotros le vamos a pagar, no se preocupen. Sí, lo que marca el sindicato. No, que es, vamos a un corte y seguimos con el especial de Tarico on the Rottenberg. Perfecto. ¿Cómo se lo quieren dividir? Vamos a un corte. Y enseguida volvemos con Tarico on the Rottenberg. ¿Qué tal? Un nuevo especial de Ariel Tarico y David Rottenberg, un dúo imbatible. La diversión está aquí en Rivadavia 630, un nuevo especial de Tarico on the Rottenberg. Y seguimos en el especial de Tarico on the Rottenberg. Estamos acá con dos próceres. Vos que sos de la profesión, nombralos con voz de locutor. A ver, ¿te animás? Pelusa Suero y Ricardo Martínez Puente. Alias El Tero. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué lo paro? Yo que no tengo caudal de voz me siento extranjero acá, pero bueno. A mí siempre me putea, me dice, acercate al micrófono, acercate. Sí. Y nos estamos acercando ya al final del programa. En realidad estamos tenemos tiempo para seguir hablando, pero surgió esto de que los dos nunca hicieron radio en vivo. Poco, sí. Yo muy poquito, sí. Apenitas. Sí. Bueno, es decir, la revista Dislocada era radio. Claro. Pero después empezó esto de la publicidad y era... Es que me dediqué pura y exclusivamente a la publicidad. Es decir, yo soy un locutor publicitario. Claro. Pero vos, ¿qué tenías? ¿Un auto? ¿Cómo ibas y venías? Bueno, no. Claro, lo que pasa es que, a ver, para mí, el año se dividía en dos. 3 meses de hacer, es decir... El año empezaba en enero, pero en enero estaba todo el mundo de vacaciones. Recién venían a final de febrero o principios de marzo. Con lo cual, enero y febrero eran vacaciones para mí. Y antes, también, habíamos terminado de grabar las campañas que iban a pasarse en verano, y por lo tanto, ya en noviembre no se grababa. Entonces yo tenía noviembre, enero y febrero de vacaciones. Y después, cuando terminábamos de hacer eso, empezaban las grabaciones del invierno. Y las grabaciones del invierno, o sea, las campañas del invierno, a lo sumo terminaban en julio, empezaban en junio o antes, pero ya de julio tenían que estar todas grabadas. Entonces yo tenía julio, agosto y septiembre también de vacaciones. Con lo cual 6 meses laburaba y 6 meses me rascaba. Por supuesto, mi mujer me decía, pero escúchame, tenés que encontrar algún laburo. ¿Qué pasa si te quedas mudo? Y entonces a mí me agarró el julepe y me puse un negocio. Pero el negocio empezó a crecer porque yo tenía muy buenas relaciones con los publicitarios y con las empresas, y las empresas me pedían lo que hacía yo en esa empresa, que eran audiovisuales. Y por lo tanto, los audiovisuales se cobraban muchísimo más caro que las locuciones, pero yo llegué a tener 14 empleados que me volvían loco. Claro. Entonces gané muchísimo dinero, pero me volví loquísimo y sigo loco. Bueno, vos me preguntabas cómo ibas y venías de cada lugar, claro, los estudios de grabación. Claro, por porque ahí en un barrio, en las etapas en que había, sobre todo al principio, había una competencia gigantesca y teníamos que probar cualquier cantidad de campañas, que se hacían muchísimos bocetos. Por lo tanto, yo tenía un montón de grabaciones que no todas salían al aire, pero yo permanentemente estaba grabando. Entonces, yo tenía auto, pero ¿qué me convenía? Tenía una moto. Entonces iba y paraba la moto en la vereda
del estudio de grabación, en la puerta del estudio de grabación. Entraba, grababa, salía, agarraba la moto y me iba al otro estudio de grabación, que por todo Buenos Aires había estudio de grabación. Era una cosa de locos, ¿viste? Claro. Así que no me maté en la moto porque... Pasaba eso. Antes se grababa en los estudios, hoy grabás en tu casa. Entonces, Claro, como dice porque Pelusa, había un estudio en Saavedra, otro en el centro, otro en Belgrano y otro en, no sé, en Almagro. Y a veces no coincidían los horarios. Te llamaban para grabar el día anterior, sí, mañana a qué hora, a las 9 en tal lugar, después a las 3 de la tarde en otro lado. Entonces ibas y venías corriendo de un lado para el otro. Claro, desde que se inventó la computadora, Claro. ya empezamos a grabar directamente en la computadora. Yo tengo mi estudio, Claro. Martín, También tengo el mío. vos Sí, también sí, sí. tenés un En estudio casa. y cada uno nos piden y grabamos. Sí, es que ahora te lo piden. Te dicen, ¿me podés mandar la grabación? Ah, sí. Ni siquiera se considera la posibilidad Lo mandás al estudio, que el estudio edita. Yo no mezclo, no edito para no entrar en competencia con nadie. Claro. Te mando la locución y con esa locución armá el comercial, el video, el comercial de radio, lo que fuera. Pero Claro. antes tenías que ir a los estudios. Yo hice radio en vivo siendo periodista deportivo. Empecé haciendo periodismo deportivo. Con Gillo Arangio. Atento, Era- Gillo. Atento, Gillo. Yo se lo decía al querido Raúl Fernández. Sí. Y el Era locutor de Raulito. Gillo Arangio era Ricardo Jurado. Qué maravilla. Que para mí el honor era, yo estaba estudiando locución, era ir a la cancha y verlo a Ricardo Jurado en acción, que para mí era una cosa impresionante. Qué barbaridad. Y después que me recibí de locutor, hice un poco de vivo y después, bueno, directamente publicidades. Empecé a hacer comerciales. Pero Aparte nombra acá personaje Raulito Fernández. Hola, Raúl Fernández. Hola, puntero. Sí, impresionante. Raúl Fernández y Gillo también. Compañeros míos con Gillo Arangio, Nelson Castro, Alberto Muney, Hernán Ceres, que era el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Gustavo Lisi, Ricardo Ciocia, todos compañeros del staff de Gillo Arangio de aquella época. Y después me dediqué de lleno a la locución, pero hice poco vivo, por lo que decías vos, porque había que ir a grabar a los estudios. Entonces te llamaban para grabar un comercial y te convenía más ir a grabar el comercial que estar en la radio toda la semana. Claro, Entonces, en 15 minutos los tipos se llevaban la que nosotros en la 3 que no- horas. La que hacías ¿no? en un mes en la radio. Entonces lo que te convenía era decir, bueno, empecé a grabar para las radios y me dediqué también de lleno a la publicidad, conducción de eventos. Yo tengo y que todo contar eso. una cosa que nunca conté demasiado. Yo empecé a laburar como locutor, pero no decía que era locutor, o mejor dicho, no publicitaba el hecho que yo trabajaba como locutor, porque el sindicato de locutores estaba en contra de que yo hiciera locuciones porque no era locutor recibido. Pero ¿qué pasa? Yo era anterior al hecho de que los locutores tenían que estar formados por A la ley, digamos. a la ley, exacto. Yo tenía 10 años de profesión de locutor sin necesidad de tener que cumplir con el hecho de que tuviese un título de lícer. Por lo tanto, yo no decía que era locutor. Entonces era el locutor de 3 bancos, cambiaba la voz y nadie sabía y nadie se daba cuenta. Pero ¿qué pasa? Un día una piba, amiga, muy amiga, me llama y me hace un reportaje que va en el agregado de Clarín de los domingos, y entonces la página central era yo contando qué es lo que hago, y por lo tanto deschavé eso. Por lo tanto, a partir de ahí empecé a tener que decir que era yo. Así que me perjudicó, perdí 2 bancos. Ni más ni menos. Y de dibujos animados, ¿cuál es tu personaje favorito? Bueno, Si te cuesta uno, decirnos el top 3. No. En principio, ya te lo contesto, pero te quiero decir que yo descubrí que podía hacer voces de dibujos animados por el hecho de que tenía que hacer bocetos para poder vender. Entonces en los bocetos decían, bueno, la voz del personaje es ese, quien grabó eso, y quien grabó era yo. Por lo tanto, terminé haciendo Larguirucho, ¿te das cuenta? Con García Ferré. Que vos me preguntás cuál es el personaje que más me gustó. Me gustó porque hasta el propio García Ferré no sabía que iba a inventar Larguirucho. ¿Por qué? Lo voy a explicar con la voz de Pelusa Suero, para. Muero acá, Dios mío. Bueno, resulta que, claro, García Ferré empieza la serie Hijitus y que ya sabía que yo hacía voces de dibujos animados porque yo había trabajado en la serie anterior que era Anteojito y Antifaz.
Y por lo tanto me pide Pucho, Larguirucho, el profesor Neurus y Serrucho, pero Serrucho no le encontramos nunca jamás la voz y lo único que hacía era nada más. Pero ese también lo hacía yo. La cuestión es que, claro, el importante era el profesor Neurus. En realidad el importante era Hijitus, que era Néstor D'Alessandro, que también era el guionista. O sea, el guionista se reservó el personaje más importante, que era Hijitus. Pero resulta que Larguirucho empezó a cobrar importancia porque Larguirucho era un tipo bueno que fue contratado por un tipo malo, que era el profesor Neurus. Entonces tenía que ser malo pagado, pero bueno natural. Por lo tanto, se hacía amigo de Hijitus. Porque él, en realidad, lo que le gustaba era la bondad. Y entonces iba y venía. Eso hizo que él se diferenciara el personaje de una manera tal que pasó a ser prácticamente la estrella del programa, al punto tal que una vez que dejamos de hacer la tira de Hijitus, que la hicimos desde 1967 a 1975. Hicimos la tira. Para los que no lo saben, era una tira que salía, lo pasaban el capítulo diario, 2-3 veces por día, y el fin de semana había resumen. Claro, no era. O sea, inventaron el maratón. No, claro, lo que la mecánica era 1 minuto o 1 minuto y medio a lo sumo todos los días, porque ¿qué pasa? En el minuto develábamos la incógnita que se había creado el día anterior, generábamos una nueva incógnita y dejábamos la nueva incógnita pendiente para resolverla al día siguiente. O sea que cada minuto y medio había la resolución de una incógnita, el desarrollo y la nueva incógnita. Esto era una estrategia maravillosa de García Ferré y muy bien realizada en guión por Néstor D'Alessandro. Y yo que era el intérprete de eso, ¿no es cierto? Sí, yo hacía, por supuesto, terminé haciendo 16 personajes. A ver si me acuerdo. Larguirucho, Pucho, Serrucho, el profesor Neurus, el búho de la bruja Cachabacha, el director del museo, el comisario. El comisario era también el correntino que relataba las carreras de Yacaré. Claro, ese es un personaje que yo le regalé a García Ferré. ¿No es cierto? Entonces le hice un personaje, ¿no es cierto? Que era correntino y entonces... bueno, no importa. Bueno, así que terminé haciendo 16 personajes, date cuenta. El Boxitracio, que no sabíamos qué hacer. Claro, mirá qué memoria tenés. Claro, porque yo no sabía qué hacer, porque García Ferré generaba personajes. Inclusive, él tenía una piecita en su oficina donde tenía un montón de personajes corpóreos de aproximadamente unos 25 centímetros de altura y sobre todos los libretos que él se le ocurrían que iba a tener que desarrollar. Pero hay un montón de personajes que nunca se terminaron de hacer. Estaban ahí esperando en qué momento se colocaban. Así que bueno, qué sé yo, se me mezclan las ideas. La Irucho incluso llegó a tener su revista. Después, bueno, claro, ¿no? A partir del éxito del Larguirucho, sí, García Ferré sacó el negocio de hacer la revista, porque el gran negocio de García Ferré fue lo gráfico, finalmente. Él era un productor de dibujos animados. Sí. Pero, ¿qué pasa? Aprendió el negocio de las revistas, y entonces las revistas le dejaban un montón de guita. Es decir, lo que hacíamos para radio o para televisión era un negocio pequeño al lado del negocio editorial. Era brutal, al punto tal que él ya no le importaba cuánto cobraba por poner en la televisión. Importaba porque lo que poníamos en la televisión era lo que vendía todas las revistas. Era una cosa de locos el negocio. Sí. Bueno, no sé. Sí. Qué bueno. Bueno, ustedes son ya consagrados y siempre hay algo pendiente o alguna cuenta que decís, esto me hubiese gustado hacer. ¿Qué es lo que tienen por ahí dando vuelta en la cabeza que dice, o estaría bueno, como este programa trae suerte, chicos, que lo expresen y que digan, vos sabés que quedó pendiente, no me llamaron para esto, o tengo ganas de hacer esto. Doblaje de porno, por ejemplo. Si alguna vez hicieron. Bueno, hay cosas que no se deben confesar.
No, doblaje de publicidades, sí. No, en general uno ha hecho prácticamente de todo. Conducción de eventos, conducción de programas de televisión, conducción de programas de radio, o en vivo o grabado. De hecho, hago un programa que sale en el interior del país hace más de 30 años, de música todos los días, El Expreso. Y ahí es donde despunto el vicio de del vivo, porque grabo solo en casa, pero hablo con el operador y con el musicalizador, así que canalizo la esquizofrenia un poquito, charlo, que me contestan, digo, acá el operador por el auricular me dice tal cosa, ¿a usted le parece que me diga esto? Bueno, tenemos esos diálogos así imaginarios. Y algo que sí me hubiera gustado hacer más, que lo hice poco, fue la locución comercial de transmisiones deportivas. Lo hice en Radio Continental cuando se empezó a transmitir rugby con González del Solar. Él transmitía y yo hacía la locución comercial. Pero me parece de una frescura, de un dinamismo y de una concentración para estar atento en la cabina cuando y una actualidad. Y actualidad, porque está relatando el que te va contando qué es lo que pasa en la cancha, tenés al comentarista de un lado y te habilita para hacer la tanda, hacerla bien, sin meter la pata y darle el ritmo que tenés que darle, porque también no todas las publicidades son iguales. El ABC de la publicidad es qué estoy vendiendo y a quién se lo estoy vendiendo. Después escuchar qué es lo que te dice el director comercial o el creativo o el que fuera, como para poder interpretar eso. Tratar de meter siempre un texto así, en un espacio así, con intención, con pausa. Claro, por tiempo. Entonces, y a veces te mandan un texto y te dicen, ¿vos querés que este texto entre en tanto? Y ahí lo medís, hay un método para medir un texto, viéndolo escrito sin tener que hacerlo, que son 17 caracteres por segundo. Entonces, lo medís en Word. Eso me lo dijo Hugo Gil una vez hace muchísimo tiempo. Él medía los textos de esa manera, un director comercial, hermano de Toti Gil. Y que eran los dos de los del programa de Roberto Gil, el que escribía Calle Corrientes. Claro. Programa de radio Calle Corrientes, escrito por Roberto Gil. Sí. Tenía 2 hijos, Toti Gil y Hugo Gil, directores de cortos publicitarios, con los cuales tuve el placer de trabajar. Hugo Gil medía los textos así, ponía el texto en el Word y te aparece ahí contar palabras o contar caracteres. Esto es caracteres con espacio. El número ese que te da lo dividís por 17 y el resultado lo dividís por 60. Y ahí te da en un más menos, así chiquitito, porque depende si lo decís más rápido o más despacio, el tiempo que va a durar ese texto. Entonces, cuando te piden medir un texto de esa manera, decís, momento, lo metes en el Word, lo medís, esto dura tanto. Mira qué linda onda, no la conocía esa, buenísima, Después te la voy a pedir. Dale, cómo no. 17 caracteres por segundo con el Word. Ayer, casualmente, un cliente me dice, ¿me podrás medir este texto? Metí en el Word, dije, 42 segundos. Cuando hice la locución, 42 y medio. Mira vos, qué maravilla. Así que ya saben, si buscan un locutor comercial para transmisiones deportivas, hay un pibe que está empezando. Vayan y pregunten. Bueno, en el caso particular mío, a mí me han gustado todos los personajes que me han hecho hacer, sobre todo en la medida en que tuvieran buen guión. Es decir, yo nunca he hecho guiones, por supuesto, pero nunca me definí como un guionista. O sea, los buenos personajes también dependían de los buenos guionistas. Fundamental tener un buen guión. Ahora, yo me he divertido siempre con todos los personajes y lo que más me divertiría ahora es tener que hacer nuevos personajes, ¿no es cierto? A ver de qué manera puedo hacer un personaje que le pegue la cosa a la gente, ¿te das cuenta? Improvisar, es fantástico, ¿te das cuenta? Porque si uno improvisa, no puede, y la cosa es muy linda, ¿viste? Porque tiene una expresión distinta, ¿no? Si estoy improvisando en este momento, ¿viste? Y por ahí me quedo pegado y hablo así hasta pasado mañana. ¿En el teatro, por ejemplo? ¿Cómo? ¿En el teatro, por ahí? Claro, pero el tema es mi cara, que siempre es la misma. Bueno, para humor es buenísimo. Claro, no, bueno, sí, por mirá nosotros. Sí, claro, sí. Pero sería interesante verte en teatro. Sí, por supuesto, así con pelucas, así con bigotes, y con unas prótesis mamales, ya le gustó. Ya le gustó. Bien. Claro, ¿por qué no voy a poder ponerme? ¿Es que usted crees que no soy capaz? No, sí, claro que soy capaz. Que se me noten las puntitas. ¡Uy! ¿Ves? Bueno, ¿ves? Eso es algo que a mí, por ejemplo, me fascinaría verte actuando en una serie,
en algún programa o en el teatro. Y bueno, el problema es que yo no produzco. Entonces, si me lo proponen, lo improvisamos. Pero un esquizofrénico con varios personajes adentro y que se convierte en un villano. Por ahí. Sí, claro. Porque de bueno hacemos todo. Se le pelean los personajes, el que tiene el bueno y el malo, pero que le salen justo y actúan como tal. No produzco ese tipo, ¿viste? Sí. Me parece que estaría bueno. Bueno, ¿quién te dice? Lo tiramos al aire. Va a suceder en algún momento. Tal cual. Todo es posible, ojalá que me convoquen. Lo lindo de ustedes, que además de la experiencia, yo lo que los veo es apasionados y siempre están pensando en proyectar, en algo que... algo... Sí, claro. Sí. Lo que justamente a mí me gustaría muchísimo. Claro. Lo que pasa que hay que tener 86 años, ¿te das cuenta? Entonces, con 86 años, pensar en cosas nuevas es complicadito. Es decir, que pensar que tengan la confianza de pedirme, porque soy un señor mayor. Sí. Cosa que yo no me doy cuenta, ¿te das cuenta? Es un problema grave, porque en realidad uno cree que es joven y es joven, ¿viste? Yo soy joven, juro que soy joven. El cuerpo no se entera, es un problema. Tal cual. Claro. No, pero es alucinante, bueno, un poco lo decía él también, de un poco lo que hablamos siempre nosotros cuando estamos al cohete hablando en la gira, que es bastante tiempo, hablamos de que cualquier trabajo lo importante es la pasión, un poquito de amor por lo que uno hace, si sea una cosa así chiquita. Es que si no, no te divertís. No, tal cual. Si hacer las cosas por obligación es espantoso. Sí. Cuando la gente pregunta a veces, me gustaría estudiar locución, ¿qué hago yo? ¿Vos sentís verdaderamente la vocación de hacer esto? Porque si no haces las cosas con amor, que puede resultar cursi el decirlo, decir la palabra amor y dice, qué cursi lo que dice. Sí. Pero yo te lo traduzco, si no le pones onda, pasión, ganas, algo que realmente te sale de adentro y querés hacerlo. Es que si haces bien las cosas, te las agradecen y cuando te agradecen vos te sentís muy bien. Sí, pero cuando te golpean el lomo diciendo, bravo, muy bien, qué lindo, me gustó. Claro. Y escuchame, te vas a tu casa con una sonrisa, te la tenés que parar, ¿viste? A veces pasa al revés. ¿Puedo contar una anécdota cortita? Dale. Yo hago conducción de eventos. Una vez me tocó hacer la conducción de un evento en Ensenada, la inauguración de la planta de tratamiento de coque, un evento mitad político, mitad privado, donde generalmente hay ida y vuelta porque sube fulano, baja mengano, subilo este, anotalo aquel, hasta el último momento no sabes qué va a pasar, por más que es un organizador con un libreto y todo. El evento salió redondo. Yo de ahí subí a un barco que venía navegando hasta el puerto de Buenos Aires con un almuerzo ahí arriba y entrega de diplomas, premios y cosas. Entonces yo estaba esperando que salieran de la carpa toda la gente y se me acerca un señor, onda el doctor Chapatín. Viene derecho hacia mí, yo con los papeles. Dije, ahí viene la felicitación. Me mira y me dice, ¿usted es el locutor? Yo con la sonrisa ya para decir, claro, sí. Usted estuvo como el culo, me dice. Bueno. Qué lindo. Con los papeles en la mano digo, ¿perdón? Dije, capaz que lo conozco, me está haciendo un chiste. ¿Es este señor de dónde? Claro. Perdón, porque usted a mí no me nombró, me dice. Digo, ¿usted es? Yo soy el ingeniero tal que puso la firma para que esto se hiciera realidad. Empecé a buscar los papeles y no tenía ningún ingeniero tal. Digo, mire, no lo tengo. ¿Quiere que hablemos? Dígale que se vaya. Se dio media vuelta y se fue. Lo comenta con la gente y dice, ¿quién? El ingeniero tal y tal. Ah, no, ese no lo íbamos a nombrar. Digo, me vino a increpar a mí porque yo no lo nombré. Yo no tenía la culpa. Pero muy gracioso cuando dice, un momento que esperás la felicitación. Sí, por supuesto. Y después te bueno, ahora nosotros los queremos felicitar y les queremos agradecer por todo lo que han hecho. Por cómo inspiraron a muchas generaciones. ¿Se está terminando el programa? Se está terminando. No tengo ganas de terminar el programa. Yo no estoy muy divertido. Con la gerencia pedimos una horita más, ¿no? Dale, podemos hacer, sí, bueno, eso es lo lindo, que se fue dando la charla y bueno, empezamos a conversar de esta profesión, así que yo les quiero agradecer y los quiero tener siempre cerca. Pero ojalá, un placer. Ojalá esto sea el comienzo de que, mira, ojalá. De golpe pegó laburo Pelusa, mira, el Tero va a hacer algo. Qué maravilla. Por ahí nos seguimos encontrando. Pero con todo gusto. Nosotros somos de 2 generaciones que hemos sido muy felices gracias a ustedes. Muchas gracias. Un placer. Déanle. Le deamos. Pelusa Suero, Ricardo Martínez Puente. Aplausos. Gracias. Gracias, genio. Gracias.
Muchas gracias. Tarico on the Rottenberg en Rivadavia 630. Vamos a pelear toda la noche. Qué programa, qué Todavía lujo. me tiemblan las medias. Sí. Yo cuando hizo Larguirucho me largué a llorar. Me morí. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a los fabulosos K, D-Jax, en Al ritmo de los Barras. ¡Esa! Vamos a dar al escabio, vinimos al congreso a partir un par de labios. La barra está copada, la barra está re loca. El fútbol nos excita, sobre todo por la coca. El periodista no jodan. Y atención porque mañana vamos a estar en el Teatro Maipú de Banfield. Sí, señor Banfield, allá vamos. No se lo pierdan. ¿Y después? ¿Dónde vamos a Después, estar? bueno, nosotros subimos las fechas a nuestras redes, a @taricoariel y @David Rottenberg. Atención porque el 11 de abril estaremos en el Teatro Colón de Varadero. Después el 12 de abril en el Teatro Auditorio Libertador de Ramallo. Ahí vamos a Villa Ramallo. Vamos a tomar la jarra de Lemon Lemon Jam. Jam, sí. Y en Semana Santa volvemos a Mar del Plata, jueves 17 de abril en el Teatro Neptuno. El viernes 18 estaremos en el Teatro Luz y Fuerza de San Bernardo. Y el 19 de abril en Pinamar, Teatro de la Torre. Y después seguimos por 25 de mayo, 9 de julio, Chivilcoy. Todo para no volver a casa. Un abrazo grande a todos los oyentes. Esto fue el especial Taricón de Rottenberg de abril. Volveremos en algún momento. Sí, ve que bien. Cuando diga el Pone. Tomando merca, vamos a voltear al libertario. Milei Otario, vamos a cantar que somos troscos. Cuidamos el kiosco, vamos a putear a Pato Bullrich. ¿Con qué rimamos Bullrich? No importa. Vamos a pelear y a hacer quilombo. Tenemos lo necesario. Adentro el bombo traemos las navajas. Adentro el bombo traemos las botellas. Adentro el bombo bengala y pirotecnia. Adentro el bombo.